Durante años, la San Diego Comic Con era el lugar donde los grandes estudios marcaban el rumbo de sus franquicias. Allí nacían anuncios, trailers y proyectos que mantenían viva la conversación durante meses. Pero este año hay una ausencia que llama especialmente la atención. DC Studios no estará presente. Y la pregunta es inevitable. ¿Por qué uno de los estudios más importantes del cine decide quedarse fuera del mayor escaparate para sus fans? A eso se suma otro golpe. The Batman Part 2 vuelve a retrasarse mientras los rumores alrededor de James Gunn no dejan de crecer. ¿Está atravesando DC una nueva crisis o simplemente estamos viendo un estudio que todavía intenta encontrar su dirección? Vamos a analizarlo. Quiero empezar por lo que para mí es la noticia más importante de todas. No porque no vayan a presentar una película, sino porque han decidido no estar. James Gunn explicó hace unos días que organizar un gran panel supone un gasto enorme y que, si no tienes suficiente material que enseñar, hoy en día puedes comunicar muchas cosas directamente desde redes sociales. Y sinceramente entiendo ese argumento. Pero también creo que la Comic Con representa algo más que enseñar un tráiler. Es un escaparate. Es el lugar donde un estudio transmite confianza, donde le dice a los aficionados: este es el camino que vamos a seguir durante los próximos años. Y ahí es donde personalmente tengo mis dudas. No creo que la ausencia tenga que ver únicamente con el dinero. Tampoco creo que todo se reduzca a evitar coincidir con Marvel. Mi sensación es otra. Creo que DC todavía no tiene una hoja de ruta suficientemente clara de cara al público como para convertir la Comic Con en un gran evento. Y ojo, no estoy diciendo que no existan proyectos. Los hay. Superman sigue adelante. Lanterns continúa en desarrollo. Clayface llegará próximamente. Superman Man of Tomorrow ya está rodándose. Pero una cosa es tener proyectos y otra muy distinta es conseguir que el público perciba hacia dónde va realmente este universo. Después del tropiezo comercial de Supergirl, quizá esta era una buena oportunidad para salir delante de los aficionados y decir: vale, este proyecto no ha funcionado como esperábamos, pero este es el siguiente paso. Estas son las películas que vienen. Este es el plan. No hacía falta presentar 10 trailers, ni anunciar 20 películas, simplemente transmitir la sensación de que existe una dirección clara. Porque creo que ahora mismo muchos seguidores de DC tienen la impresión de que conocen los proyectos, pero no el rumbo. Y esa diferencia es importante. Y claro, cuando un estudio transmite esa sensación de incertidumbre, ocurre algo que ya estamos viendo desde hace semanas. Empiezan los rumores. En los últimos días se ha hablado incluso de que el futuro de James Gunn al frente de DC Studios podría estar en peligro después del resultado de Supergirl en taquilla. En redes sociales no han faltado quienes ya hablan de sustitutos, cambios de dirección o incluso del regreso de antiguos responsables del universo DC. Pero aquí creo que es importante separar el ruido de la realidad, porque a día de hoy no existe ninguna información que confirme que James Gunn vaya a abandonar DC Studios. De hecho, buena parte de esos rumores aparecen justo cuando Warner Bros. Discovery sigue inmersa en un proceso de compra que todavía no se ha cerrado del todo. Mientras esa operación no termine, muchas de las decisiones importantes simplemente no pueden tomarse. Eso no significa que James Gunn no tenga presión. La tiene, y mucha, porque al final los resultados son los que mandan. Superman consiguió arrancar con buen pie y recibió buenas críticas, pero Supergirl no ha tenido el rendimiento que muchos esperaban. Eso hace que, inevitablemente, todas las miradas vuelvan a centrarse en el arquitecto de este nuevo universo. Pero, al mismo tiempo, también hay otra realidad que muchas veces se pierde entre tanto titular. DC no está parada. Mientras se habla constantemente de crisis, Superman Man of Tomorrow ya está en pleno rodaje. Lanterns continúa avanzando. Clayface sigue su desarrollo. Y poco a poco el estudio continúa construyendo las piezas de este nuevo universo. Incluso me llamó la atención una de las declaraciones de Emilia Alcock, la actriz que interpreta a Supergirl. Lejos de vender esa imagen de seguridad absoluta que muchas veces vemos en este tipo de franquicias, reconoció que le da miedo convertirse en un icono para millones de personas, que siente el peso de interpretar a un personaje tan importante y que todavía está asimilando todo lo que supone formar parte de DC. Y creo que, de alguna manera, esa sensación refleja bastante bien el momento que vive el propio estudio. Hay ilusión por construir algo grande, pero también existe presión. Presión por convencer al público, presión por recuperar la confianza y presión por demostrar que esta vez el proyecto sí tiene continuidad. Porque al final ese es el verdadero reto de James Gunn. No es responder a cada rumor que aparece en internet. Es conseguir que, dentro de unos años, la gente hable de las películas
y no de si el universo vuelve a empezar desde cero. Y mientras todo este debate rodea el futuro de DC Studios, hay otra noticia que tampoco ha pasado desapercibida. The Batman Part 2 vuelve a retrasarse. La película de Matt Reeves ya no llegará en octubre de 2027 como estaba previsto y, finalmente, se estrenará en febrero de 2028. Evidentemente, para los fans nunca es una buena noticia. Después de haber esperado tantos años desde la primera película, la sensación es que la espera vuelve a alargarse. Pero, siendo sinceros, creo que aquí merece la pena mirar un poco más allá de la fecha, porque si ahora mismo hay una franquicia que Warner no puede permitirse estropear, esa es precisamente The Batman. La primera película funcionó tanto en taquilla como entre la crítica. Después llegó The Penguin, que terminó consolidando todavía más este universo creado por Matt Reeves. Es decir, estamos hablando probablemente del proyecto más estable y sólido que tiene actualmente DC fuera del nuevo universo compartido de James Gunn. Por eso, aunque un retraso siempre genera frustración, también puede interpretarse de otra manera. Si Matt Reeves necesita más tiempo para terminar el guión o para desarrollar la película exactamente como quiere, quizá lo más inteligente sea concedérselo, porque lanzar una secuela antes de tiempo solo por cumplir una fecha sería un riesgo enorme. Y creo que Warner es consciente de ello. En los últimos años hemos visto demasiadas películas de grandes franquicias llegar con prisas, con efectos visuales sin terminar, o con historias que daban la sensación de no haber madurado lo suficiente. Si hay algo que el público está castigando últimamente, es precisamente eso. Así que, aunque el retraso pueda parecer otra mala noticia para DC, personalmente prefiero esperar unos meses más y que la película mantenga el nivel de la primera entrega. Eso sí, este nuevo aplazamiento también vuelve a dejar una sensación curiosa, porque mientras el universo de Matt Reeves sigue su propio camino con calma, el nuevo DCU de James Gunn continúa construyéndose por otro lado. Y para muchos espectadores esa separación sigue siendo una de las grandes dudas de DC. Hay dos Batmans, dos líneas distintas, varios proyectos en marcha, y aunque todo eso tenga sentido dentro del estudio, desde fuera todavía hay mucha gente que no termina de entender cómo encaja cada pieza. Quizá ese sea el verdadero reto de DC en los próximos años, no solo hacer buenas películas, sino conseguir que el público tenga claro qué historia le están contando y hacia dónde quiere llevarla al estudio. Y después de juntar todas estas piezas, creo que llegamos a la pregunta más importante. ¿Cuál es realmente el problema de DC? Porque, si lo pensamos, proyectos hay. Superman Man of Tomorrow ya está rodándose y las primeras imágenes del set muestran que la producción avanza con normalidad. James Gunn sigue ampliando poco a poco el universo que empezó con Superman, incorporando nuevos personajes y preparando las próximas historias que llegarán al cine y la televisión. También tenemos Lanterns, Clayface y otros proyectos que continúan desarrollándose. Es decir, el estudio no está parado. Entonces, ¿por qué existe esa sensación de incertidumbre? Personalmente, creo que tiene mucho que ver con la confianza. Durante la última década, DC ha vivido reinicios, cambios de dirección, cancelaciones, películas conectadas con otras que después dejaban de tener importancia, y eso ha terminado desgastando al público. Por eso entiendo que ahora muchos aficionados sean prudentes, no porque no quieran ilusionarse, sino porque ya han pasado por esa situación varias veces. Y aquí es donde vuelvo al principio del vídeo. Quizá la ausencia de DC en la Comic Con no sea el problema en sí. El problema es que cuando decides no estar en el mayor escaparate del año, muchos aficionados esperan que exista otra forma de transmitir seguridad sobre el futuro del estudio. Y ahora mismo esa confianza todavía se está reconstruyendo. No creo que James Gunn tenga que salir cada semana a responder rumores, ni que un panel vaya a solucionar todos los problemas de DC. Pero sí creo que poco a poco el estudio tendrá que demostrar con hechos que esta vez existe una planificación a largo plazo, porque al final, por mucho que discutamos sobre retrasos, rumores o ausencias en eventos, todo se reduce a una sola cosa: las películas. Si Superman Man of Tomorrow funciona, si The Batman Part 2 consigue estar a la altura de la primera, si las próximas series mantienen un buen nivel, toda esta conversación probablemente cambiará por completo. Pero si esos proyectos tampoco terminan convenciendo al público, entonces sí veremos cómo vuelven las dudas sobre el rumbo del estudio. Y ese, para mí, es el verdadero examen al que se enfrenta DC Studios. Pero ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que DC ha hecho bien en no acudir a la Comic Con este año? ¿O pensáis que era el momento perfecto para enseñar un poco más del futuro del estudio y recuperar la ilusión de los fans? Os leo en los comentarios porque creo que es un debate muy interesante y seguro que habrá opiniones muy diferentes. Si os ha gustado este tipo de análisis sobre la actualidad del cine y las franquicias,
podéis dejar un like y suscribiros para no perderos los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.